Dios los bendiga, mis hermanos, y los saludo en esta mañana, en este día, dándole gracias primeramente a Dios por todos ustedes y por el placer que el Señor nos permite de conocer un poco más de la Escritura. El día de ayer enseñaba en uno de los discipulados que uno de los grandes problemas que tenemos nosotros es el carácter, ¿sí? Y es bueno empezar a conocernos cada uno de nosotros y saber qué tipo de carácter tenemos: flemático, melancólico, sanguíneo, colérico y los diferentes más que hoy en la psicología nos presentan. Es bueno conocernos nosotros cómo somos en nuestro carácter, si somos personas amables y en el momento de la ira, del enojo, cómo reaccionamos, es supremamente importante. Pero enseñaba que el carácter que se debe formar en la vida de nosotros es el carácter de Cristo, no el carácter de nosotros. Es bueno conocernos a nosotros mismos como somos para que la obra del Espíritu Santo empiece a formarnos a nosotros conforme a nuestras debilidades y pueda ser Cristo nuestra fortaleza para el diario vivir. Es uno de los principios básicos del Evangelio. El carácter de nosotros o la forma de actuar de nosotros nos puede llevar a muchos problemas. Lo digo como experiencia personal. En estos días mi carácter fue puesto a prueba y pude haber reaccionado de maneras diferentes, pero hay una frase que yo siempre repito: ¿cómo reaccionaría Cristo en un momento de que el carácter esté puesto a prueba? Así que el proverbio de hoy nos invita precisamente a ver la diferencia entre aquel que puede controlarse, aquel que puede pasar por encima de su propia forma de ser para que no sea menospreciada la gloria del Señor. El versículo 16 de Proverbio 12 nos enseña sobre eso y dice de la siguiente manera: el necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso a la injuria es prudente. El proverbio, dividido en dos partes, dos formas, una negativa, una positiva, y en la primera trata la negativa, y de una vez deja la palabra claro: el necio, aquel que no utiliza bien su razonamiento. Y deja claro lo siguiente: al punto da a conocer su ira. O sea, eso ya habla de una frase que yo digo generalmente: uno aprende a veces empujado, ¿cierto? O no necesita fósforo para aprender eso. A eso se hace referencia, a aquella persona que en un momento difícil de una vez su carácter, su ira, de una vez explota inmediatamente sin importar las consecuencias de su ira. ¿Cómo puede controlar cuando son calumniados, cuando hablan mal de ellos, cuando sucede un asunto difícil? De una vez el necio reacciona con ira y de una vez explota, podríamos decirlo de esa manera. La palabra nos deja claro que aquel que reacciona de una vez y de una vez se deja llevar por el control de la ira, entonces significa que no está entendiendo la palabra del Señor, que no está entendiendo la situación de su vida y que sobre todo lo que debe empezar a crecer en nosotros. Lo compara o nos compara con el necio, con aquel que no puede pensar, con aquel que no quiere pensar. En esa parte ya nos deja a nosotros sin ningún tipo de argumento para decir: pero venga, es que hablaron mal de mí, o es que tocaron a uno de mis hijos, o es que es esto, porque generalmente nosotros usamos la autoexcusa, ¿no? El excusarnos, la autojustificación para defendernos en la relación de nuestra ira. Creo que en este punto, este proverbio, estudiándolo, me lleva a una reflexión propia. Muchas veces actúo como necio y precisamente porque la ira me controla muchas veces. En la segunda parte del proverbio, que es la parte para reflexionar nosotros, dice: más el que no hace caso a la injuria es prudente. Y entonces compara a necio con el prudente, con aquella persona que tiene mesura en su vida
y no hace caso a aquellas personas que reaccionan o injurian o calumnian o hablan mal o tratan de buscarle la manera de que usted pueda fallar respecto a lo que hace. Ahora, todo esto lo debemos ver en el concepto o en todo el asunto que tiene que ver con nuestra vida diaria. Acuérdese, el cristianismo no es solo cuando son cosas que tienen que ver con el evangelio. El evangelio es toda mi vida. El evangelio es el mensaje de las buenas nuevas que comunico a los demás. Comunico el mensaje de Cristo y comunico el carácter de Cristo y lo comunico a través de nosotros mismos o lo comunicamos a través de nosotros mismos. Por lo tanto, es importante reflexionar respecto a eso. ¿Somos nosotros personas prudentes? ¿No reaccionamos conforme a la injuria, conforme a la calumnia? ¿Cuidamos el testimonio? ¿Cuidamos nuestra propia razón de ser? Y no es tanto cuidar el testimonio de Cristo, que es supremamente importante, pero es cuidar nuestra propia integridad respecto a eso. La prudencia nos lleva a tener mesura con las cosas. Ahora, eso podría decirme entonces, bueno, entonces si me calumnian, hablan mal, me golpean, me hacen, entonces debo colocar la mejilla. Bueno, el Señor Jesucristo habló algo respecto a eso, ¿sí? Y lo que nos invita es, no debemos reaccionar con la ira para tratar de solucionar las cosas. La prudencia es un asunto de precisamente autocontrol, es un asunto de cuidado, es un asunto de pensar primero. La prudencia nos invita a actuar de manera correcta, de manera íntegra para el diario vivir de cada una de las cosas que nosotros podemos hacer. Así que el proverbio de hoy creo que cada uno debe aplicarlo a la manera que conozca su carácter, conozca su forma de ser y cómo debe tener cuidado respecto a eso. Conozco personas en la iglesia, afuera en la calle, que cualquier comentario que hacen de una vez reaccionan. En esos días le preguntaba a alguien que se veía muy bien sonriendo y entonces la forma de decirme fue, es que el prójimo a veces no ayuda. Bueno, el asunto es que la ira nos puede controlar y pues debemos pedirle al Señor que nos ayude respecto a eso. Oremos al Señor. Padre eterno, Dios Salvador, maravilloso Rey poderoso. Gracias te doy por esta mañana y por este tema tan hermoso, largo para hablar, Señor amado. Pero sabemos que de forma individual cada uno de nosotros tenemos que luchar con nuestro carácter, con nuestra necedad, con nuestra ira constante, que a veces nos controla, nos lleva hasta el punto del desorden, hasta el punto de la necedad tan grave que nos lleva hasta llorar, hasta atacar a los demás, a causar daño a los otros. Señor, enséñanos a ser prudentes. La prudencia es difícil de hacer si no somos acompañados por la obra del Espíritu en nuestras vidas. La prudencia es difícil de hacer si tú no empiezas a cambiar nuestro carácter y nos moldea el carácter de Cristo. Señor, la palabra misma invita a que podemos airarnos, pero no pecar. Así que es importante poder entender que podemos tener un mal genio, una ira, pero la prudencia nos ayuda a poder solucionarla de la manera correcta sin causar daño. Sobre todo, que si nos dicen algo, no reaccionemos de una vez, sino que podamos controlarnos y podamos hacer las cosas de la manera correcta. Señor amado, gracias por cada uno de los presentes y sabemos que en cada uno de nosotros tú debes trabajar para con nosotros en este tema. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Mis hermanos, que el Señor los bendiga, los guarde, que tengan un día en la bendición del Salvador. Bendiciones para todos.